Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, estaremos con ustedes hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, como cada día en horario ininterrumpido y con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. También a las 8:30, además, un capítulo muy bien nutrido, porque además tenemos un alirón en la Liga y hay que salir a celebrarlo a las calles con el campeón, con el Fútbol Club Barcelona. Bueno, comprobado, vamos a hablarles ahora un poco de la campaña electoral. Comprobado que Bildu no sale de la escena electoral desde que se descubriera que lleva medio centenar de etarras en sus listas, según a quien se le pregunte en el PSOE, opta por una estrategia: huida, rechazo o negación. Vamos a empezar por la primera, que es la que ha adoptado Ferraz, entendido como la ejecutiva federal del Partido Socialista. Hoy ha tomado una decisión insólita, que es suspender la comparecencia posterior a la reunión de la ejecutiva, y la ha sustituido por eso que vulgarmente llamamos un gravazo. ¿La razón? Pues hombre, eludir las preguntas de los periodistas, que son incómodas. Así que Pilar Alegría, portavoz, se ha grabado un monólogo en plano fijo, no sabemos si con prompter o sin él, y luego ha enviado la lata con el argumentario a las redacciones para su emisión. El Partido Popular, de nuevo, se agarra de una forma indecente al terrorismo de ETA con el único objetivo de arañar votos. Sí, el argumentario es el que pretende señalar al Partido Popular como oportunista, ¿no?, por tratar de sacar votos de la alianza del PSOE con Bildu. Porque es que ni el PP obligó al Partido Socialista a trenzar una alianza, además sostenida, estable, prioritaria con Bildu, ni desde luego obligó a Bildu a meter 44 etarras en sus listas. Los que se juegan estas elecciones, que son los candidatos, atendiendo a la sociología electoral de sus feudos, han adoptado la estrategia del rechazo. Esto lo encarna como nadie Emiliano García Paje, que este fin de semana decía ante Pedro Sánchez en el único mitin que ambos van a compartir hasta el 28M, aquello de que él no iba con los de Bildu ni a la vuelta de la esquina. Esta estrategia adolece una cierta falta de credibilidad, pues lo cierto es que Bildu tiene escasa implantación en Castilla-La Mancha, y en cambio allí donde el PSOE la ha necesitado, ya sea en Navarra o el Parlamento Nacional, lo ha convertido en socio prioritario. Hoy quien ha hecho penitencia es el varón aragonés, también en la estrategia del rechazo. Javier Lambán, que según las encuestas lo tiene algo más complicado que Paje para revalidar su mayoría, ha estado hoy con Carlos Alsina en Más de Uno y está bien a lo que ha dicho, porque es verdad que argumenta y lo hace sobre algunas cuestiones mollares. Combate uno de los argumentos, por ejemplo, más molestamente persistentes y que también están poblando los argumentarios que reparten los socialistas y que luego llegan a las mesas más inesperadas de voceros oficiales y no oficiales. Esto de que es que los de Bildu son legales, ¿no? Hombre, ya, claro, y ya eran legales, cuando Josu Ternera se sentaba en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, pero es que nadie te obliga a pactar con ellos. O sea, lo legal no es beneficioso, ¿no?, para el interés del Estado. No todo lo legal es beneficioso para el interés del Estado, sobre todo porque, claro, para quien es realmente beneficioso el pacto es para Bildu. Evidentemente, si tú le permites a Bildu capitalizar leyes sociales, presentar la ley de vivienda, hacer alarde de utilidad, hacer alarde de su capacidad para imponer medidas al gobierno nacional, pues lo normal es que pase lo que está pasando, que es que luego le vaya bien en las elecciones. Esas elecciones a las que se presente, sean cual sea, en el País Vasco, en Navarra, en las municipales del País Vasco, en Hernani, en Leiza, en cualquiera de los municipios en los que ha presentado candidaturas, que son prácticamente todas, porque eso sí, Bildu nunca ha tenido problemas para llenar sus listas en ninguno de los municipios del País Vasco, al contrario que el PP, al contrario también que el PSOE, porque mataban a sus cuadros. En fin, es normal que les vaya bien en las elecciones a las que se presenten con su medio centenar de etarras en las listas. Cuando veo que existen posibilidades de que algún día pueda gobernar Bildu en el País Vasco, se me ponen los pelos directamente de punta. Algo estaremos haciendo muy mal para que progresivamente el espacio del Estado en el País Vasco y en Cataluña se vaya achicando de manera alarmante y se vayan imponiendo de manera insultante fuerzas separatistas, fuerzas secesionistas o, como en el caso del Bildu, fuerzas que no han renunciado a su pasado terrorista. Y ahora vamos con la negación, que es la estrategia más pintoresca
por más que pueda llegar a resultar hasta comprensible, ¿eh? Esta declaración de Juan Lobato, que es el candidato madrileño, que es la más original de cuantas ha dispensado la campaña socialista. Hombre, en su descargo hay que decir que al menos trasluce una cierta mala conciencia. Quiero decir que al menos no se dedica a proferir teorías sobre lo beneficioso que es integrar en las instituciones a gente como Diente Puto o Cherokee. Hombre, tampoco se agarra al hecho de que las listas sean legales, lo cual no está mal. Opta por la negación, que es un cierto aliviadero psicológico de la conciencia, pero poco real, desde luego. Hombre, toda una legislatura de sociedad parlamentaria estable como para que Lobato no se haya enterado todavía en la sociedad de Bildu con el gobierno. Que ETA y su entorno, aunque ETA ha desaparecido hace 12 años, no han pedido ni las disculpas ni han reconocido el daño que han hecho a la sociedad española y a la sociedad vasca con toda la contundencia y reiteración que yo creo que debían hacer. Y por eso a mí me resulta, bueno, pues muy desagradable esto que ha sucedido con las listas de Bildu, y desde luego no creo que el PSOE ni esté negociando ni tenga que negociar absolutamente nada con Bildu. Bueno, ni esté negociando, hombre, ahora mismo, justo en este preciso instante, pero desde luego toda la legislatura con Bildu como socio preferente, prioritario, el más estable de todos, ¿eh? Ni siquiera Esquerra, ha alcanzado ese estatus, que se ha descolgado Esquerra en algunas de las votaciones clave. Y quizás por ello le permitieron el privilegio a Bildu de presentar una ley tan jugosa, ¿no?, como la ley de vivienda, y que seguro que le ha dado buenos réditos para estas elecciones. Bueno, ¿qué dice la oposición? Desde luego, sobre lo que le parecen las listas de Bildu y su sociedad con el PSOE, hay un criterio unánime, ¿no? Sobre lo que hay diferencias es sobre lo que habría que hacer con Bildu como partido. Ya saben que Vox ha instado desde hace tiempo a su ilegalización, y que en cambio Núñez Feijóo no quiere ir tan lejos, aunque sí sugiera que la Abogacía del Estado y la Fiscalía actúen para evitar que asesinos concurran en las listas de un partido, y si no se pudiera, porque no hay herramientas legales para ello, pues que se hagan las modificaciones legislativas pertinentes. La primera es romper claramente y de forma solemne y pública con Bildu. Y lo segundo es instar a la Abogacía del Estado para que estudie, ya sea en el ámbito de la LOREG, de la ley de elecciones, o bien en la ley de partidos, cómo podemos legalmente impedir que personas condenadas por asesinato puedan estar en unas listas de ayuntamientos del País Vasco o de cualquier lugar de España. Insisto, es lo mínimo que se puede hacer, intentar frenar esta provocación e intentar frenar esta indignidad. Y más lejos que Alberto Núñez Feijóo ha ido la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a revalidar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, que sí considera que se puede actuar para que Bildu deje de ser legal si se acredita, como se está acreditando, una complicidad semejante con lo que ETA ha sido. Desde luego creo que es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión, y que además se ve por la ley de partidos, que no cumple con ella. Desde luego hay que plantearse una situación parecida, el hecho de que se puedan presentar, y hay que volver a plantearse incluso su posible legalización, desde luego. Bueno, vamos a montarnos en la caravana electoral a ver qué están haciendo los partidos hasta ahora. La campaña electoral en La Brújula. Onda Cero. Y Pedro Sánchez está precisamente en Vitoria, lo cual es muy oportuno porque le será difícil eludir el tema más incómodo para él y para los candidatos socialistas en la campaña, que es que, lejos de reducirse la presencia de etarras en la lista de Bildu, se ha multiplicado después de haber convertido a este partido en socio prioritario en su gobierno. El mitin comenzaba hace una hora y media, más o menos, y allí se encuentra Susana Marqués. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no te creas que no ha eludido Pedro Sánchez de hacer esa mención, porque ni palabra de Bildu ni de sus polémicas listas en este primer mitin que ha ofrecido en Euskadi, que previsiblemente será el único, al menos no hay previsto ningún otro. Sí que ha venido Pedro Sánchez a Vitoria para hacer dos anuncios. El primero lo aprobará mañana el Consejo de Ministros. Ha dicho el presidente que se van a flexibilizar las condiciones en que los trabajadores con discapacidad igual o superior al 45% pueden
acceder a la jubilación anticipada. Se reduce de 15 a 5 años su periodo obligatorio de cotización y además se va a permitir agregar varias dolencias a la hora de acreditar que se alcanza el 45% de discapacidad. El segundo de los anuncios tiene que ver con el derecho al olvido oncológico y afecta a la renovación del carnet de conducir para las personas que tengan o hayan padecido un cáncer. La renovación cada 3 años pasa a ser de 10 como para el resto. Lo que te decía de esa mención a Bildu, ninguna referencia a esas listas. Sí ha hablado así en genérico de la derecha, nada que ofrecer, ha dicho Pedro Sánchez tiene, y que cuando pierde elecciones o sabe que va a perder elecciones como le va a ocurrir el próximo 28 de mayo, su argumento siempre es ETA. Cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles, y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA. No fallan. Ellos el insulto, nosotros la gestión, ha dicho Pedro Sánchez, y la paz social. Identifica las reformas, la derecha, con los recortes. Y, por cierto, una intervención que ha comenzado con gritos de traidor a Pedro Sánchez y la exhibición de una bandera saharaui. Bueno, pues sí que tiene mérito esto que nos cuenta Susana Marqués, que haya evitado mencionar siquiera a Bildu y a sus listas. No, la culpa es de la derecha, claro, de que lleve medio centenar de etarras en sus listas. También será de la derecha, que se haya asociado con ellos durante toda la legislatura. Es que ahora es peor señalar a los etarras en las listas que incluirlos en las listas. Es más grave. Pues ya ven ustedes, parece que sí, al menos en el orden de prioridades de este mitin en Vitoria, que si va a ser el único que pronuncia en el País Vasco, pues ha perdido una oportunidad de oro, ¿verdad?, para decirle algo a sus socios. Bueno, supongo que sí hablará de este tema Alberto Núñez Feijóo, que está en Asturias. Está en Asturias, que es, en realidad, en lo que se refiere a las autonómicas, la comunidad más complicada, a priori para el Partido Popular, porque las encuestas le mantienen la mayoría a Adrián Barbón. Se encuentra en Oviedo, Plaza Popular, donde Alfredo Cantelli busca revalidar la alcaldía. Oviedo, Arturo Tellez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante unas 1.300 personas en el Palacio de Congresos de Oviedo, Alberto Núñez Feijóo ha animado a frenar los desmanes de Sánchez y en ese sentido carga contra los presidentes autonómicos que se declararon partidarios de Sánchez, sanchistas, y que ahora solamente levantan la voz un poquito o pronuncian titulares titubeantes. Lamenta que callen ante despropósitos como los acuerdos con Bildu llevando etarras en listas municipales. Si los candidatos de Sánchez se callan, ¿quién va a defender nuestro país? Nosotros. Y alguien le tiene que decir a Sánchez que si Bildu es legal, pero es indecente, lo que verdaderamente es indecente es pactar con Bildu. Eso es lo más indecente. Lo demás, no esperamos nada de Bildu, pero de nuestro gobierno, sí. Una deuda disparada con 200 millones diarios desde que gobierna Sánchez, afirma, una ley trans mal planteada o mítines en el Consejo de Ministros son otros argumentos de Núñez Feijóo para criticar a Sánchez y sus seguidores. Eso sí, con elogios recuerda a Javier Fernández, el que fue presidente del Principado de Asturias y que lideró el Partido Socialista hasta que Sánchez recuperó el poder dentro de esa formación política. Feijóo aboga por un gobierno de mayorías, no atenazado por minorías. Sí, se acuerda de Javier Fernández. Es una pena que Javier Fernández se acuerde mucho más la oposición que el gobierno y el Partido Popular que el Partido Socialista, pero bueno, está bien el reconocimiento a Javier Fernández, que sin duda es una persona muy sensata y un dirigente político que hay que añorar justamente. Bueno, Yolanda Díaz está hoy en uno de los feudos fuertes de la izquierda en Madrid. En Rivas hacia Madrid. Bueno, allí vivió un tiempo, Pablo Iglesias. Y allí Izquierda Unida ha obtenido sucesivos éxitos electorales. Rivas, Pachi Ninaza, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Día de malabarismos para Yolanda Díaz, apoyando escuetamente lo justo, foto y poco más a Podemos por la mañana en la pradera de San Isidro, abucheada, por cierto, por algunas personas a las puertas de la Ermita del Santo. Mención a Bildu para pedir que no se instrumentalice a las víctimas y que se las respete. Y ahora aquí, como decías, en Rivas, bastión de Izquierda Unida, y respaldando a la candidata de esta formación que concurre junto a Más Madrid y Los Verdes, sin los morados que van en papeleta aparte. Hace unas semanas se rompió la coalición en plenas tensiones Sumar-Podemos. La vicepresidenta ha conseguido aglutinar a unas 3/4 partes de este auditorio Pilar Bardem para 1 millar de personas. Se rodea en este primer mitin en Madrid de diputados de la formación de Mónica García, de Más Madrid, de unos activistas por la sanidad y la educación pública, de servicios sociales y de la cultura. Turno ahora
de palabra para el exalcalde ripense Pedro del Cura, que precederá a Yolanda Díaz. La escuchamos. Pero que esos principios, que esas convicciones se pueden defender con amabilidad. Bueno, está aquí el alcalde Pedro del Cura, desde el cura de toda la vida, aquí en Rivas hacia Madrid. Y en Santander, Santiago Abascal insistirá en la necesidad de ilegalizar a Bildu, supongo, algo que su partido lleva promoviendo desde hace meses. Creo que el acto o acaba de empezar o estará empezando en estos momentos. Santander, Teresa Díez, buenos días, buenas tardes. Anda, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, acaba de empezar, pero va bastante rapidito, porque ya ha acabado su intervención el candidato a la alcaldía de Santander, Emilio del Valle. La idea de Vox pues era realizar este mitin en un espacio abierto en la plaza de la Catedral, pero la lluvia les ha obligado a trasladarse a este Paraninfo de la Universidad de Cantabria. El ambiente, pues mucha bandera de Vox, mucha bandera de España, en un espacio con un aforo de unas 600 personas, gritos de presidente a la entrada de Santiago Abascal. Hay bastante gente joven, tanto en el escenario, arropando a los candidatos, como en las propias butacas de este Paraninfo. Ya ha intervenido Emilio del Valle y toma la palabra la candidata a la presidencia de Cantabria, Leticia Díaz. Se da la circunstancia de que ambos fueron consejeros de presidencia en gobiernos del Partido Popular. Emilio del Valle llegó incluso a sentarse en una mesa de consejo de gobierno con Miguel Ángel Revilla como vicepresidente. Leticia Díaz fue ya consejera de presidencia en el gobierno del Partido Popular que presidió Ignacio Diego con mayoría absoluta. Santiago Abascal va a intervenir cuando acabe el día. Abascal estuvo hace poco también en Santander, estuvo el 31 de marzo en el Palacio de Festivales y allí se refirió a Revilla porque, como te puedes imaginar, Rafa, pues aquí la diana de todas las críticas va contra Miguel Ángel Revilla y precisamente quizá es posible, indican las encuestas, el ascenso que se prevé de Vox, que tiene ahora 2 parlamentarios, podría estar esa suma de Partido Popular y Vox que desalojara de la presidencia de Cantabria a Miguel Ángel Revilla. Claro, es que ese sería el acontecimiento de estas elecciones, desde luego el adiós de Revilla a la presidencia de Cantabria. Bueno, antes escuchábamos a Yolanda Díaz en un acto en Rivas hacia Madrid. Precisamente a ella, Yolanda Díaz, se ha referido Irene Montero en un acto de esta tarde en Toledo. Irene Montero sigue señalando que la responsabilidad es de Yolanda Díaz para que se produzca la confluencia de las izquierdas populistas en una sola candidatura. Claro que eso tendrá que ser ya para las generales. Queremos el acuerdo, creemos de hecho que se tendría que haber producido ya, pero eso ahora mismo está en el tejado de Yolanda y ahora mismo, honestamente, creo que toca hacer campaña para que Unidas Podemos esté con fuerza en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos municipales y que eso es lo verdaderamente importante en este momento porque es lo que permite que se hagan políticas que transforman. La campaña electoral en La Brújula. Rafa Latorre.